Estamos de regreso nuevamente con ustedes, queridos amigos que nos acompañan el día de hoy en este tema de suegros, bendición o maldición. Y decíamos en el bloque anterior de que, pues sí, los suegros juegan un papel bien importante en el matrimonio de sus hijos, ¿sí? Y pueden ser un gran apoyo, sobre todo cuando recibimos esa parte del cuidado de nuestros hijos, que no es obligación de nuestros papás hacerlo, pero sí son un gran apoyo, y también muchas veces con la experiencia que tienen, aportan muchas cosas muy buenas. Y es una realidad, cariño, lo hemos platicado, cada uno venimos de historias diferentes, hablando Así de pareja, traemos historia diferente y nuestras mamás traen historias diferentes, por eso a veces el porqué de su comportamiento para con los yernos o las nueras, ¿sí? Y sí sería importante que cuando tenemos ese problema, ese conflicto con nuestros suegros, pudiéramos platicar el por qué se comportan de esta manera con nosotros, pero es lo que menos hacemos, ¿no? Y sería lo ideal, ¿no? Saber por qué su comportamiento y tratar de entender lo que ellos vivieron también. Sí, fíjate que decía yo hace un momentito, caemos muy fácilmente en el juicio. En el juicio. Y bueno, lo vamos a decir más adelante, pero una de las intenciones de este programa es precisamente compartir con ustedes algunas herramientas que hemos aprendido, que hemos llevado a la práctica, pero que también hemos visto en otras parejas que les ha funcionado. Finalmente de esto, este es el objetivo del programa. Y bueno, en este bloque vamos a hablar de los tipos de suegro, para que pongan mucha atención todas las personas que nos están escuchando, ¿sí? No se vale darse codazos si nos están escuchando como pareja, que digan, oye, ahí están hablando de tus papás. No, vamos a hablar, a escuchar de manera muy respetuosa, pero lo que dijo Amor es bien importante, entendiendo que hay una historia detrás de cada persona, y eso es lo que va marcando la forma en cómo hacemos las cosas y el por qué somos como somos. Hablamos primeramente, por ejemplo, de los suegros dominantes y controladores. ¿Sí? Esos no hay aquí en México, esos hay en países de Europa, creo. No, también aquí. Este tipo de personas siempre se involucran demasiado en la vida del matrimonio de alguno de sus hijos. Uno de los escenarios clásicos de suegros controladores y dominantes empieza, fíjate qué curioso, desde la boda, que quieren imponer los gustos de ellos, lo que se tiene que comer, cómo se tiene, el lugar donde va a ser la boda, en qué iglesia, porque ya está el padre con el que yo participo, y me encantaría que les diera la bendición. Desde ahí se nota. Sí. Este tipo de suegros, pues constantemente te va a estar marcando, te va a estar diciendo qué hacer, qué no hacer y cómo. Cómo hacerlo. Cómo hacer. Y pues por supuesto que van marcando una dependencia muy grande ahí con los hijos. Y incluso, fíjate, lo hacen extensivo a los nietos. También. Ya sea, esta influencia puede ser de manera económica, moral, o de algún otro tipo, emocional también, como por ejemplo cuando dan a entender que no le hagas caso a tus papás, ya ves que tu mamá es bien gritona. O ya ves que tu papá no tiene tiempo para ti. O mira, yo sí te compro lo que tú quieres. Es no les pidas a tus papás. Bueno, incluso han llegado a decir, no les digas a tus papás que yo te lo compré, para que no haya problema. O sea, son abuelas que quieren estar ahí metidas siempre. Controlando. Sí. ¿Qué sugerimos aquí siempre? Bueno, que como pareja tengamos ese frente común como matrimonio, no para pelear contra los suegros, sino para estar en la misma sintonía de no estar buscando la aprobación de los papás, sí de ir marcando de manera respetuosa que el control del matrimonio lo tenemos nosotros y no ellos. ¿Sí? Está otro, pues que es muy parecido, los suegros que se entrometen, los suegros entrometidos. Estos pueden llegar a tu casa sin avisar. Así es. Comen, a veces almuerzas, comen ahí. Y nada más van a dormir a su casa. Sí. O que quieren saber situaciones que tienes tú como pareja,
enterarse de todo lo que se está viviendo en casa y fuera de casa, ¿sí? Por ejemplo, hablando de que sea mi mamá, ¿no? Y que quiera saber qué problema tuvo tu hermana con su marido. O sea, se quiere enterar de todo, de lo que hay dentro de la casa y de lo que hay fuera de la casa. Te cuestionan desde las compras. Oye, ¿por qué compraste el jitomate de este tamaño o de esta, no sé, en esta tienda, a este precio? ¿Qué vas a cocinar hoy? ¿Por qué no lo haces de esta manera? Te pueden estar fiscalizando desde con quién hablas, con quién vas a tus reuniones. Sí, de todo. De todos. Todo lo que realizas parecen agentes del FBI, les decimos nosotros. Y bueno, aunque a veces nosotros como matrimonio queremos ser muy transparentes ante las personas que nos rodean, es conveniente que algunas cosas nos los guardemos, sobre para todo. Nosotros nada más. Fíjate, y a nosotros nos ha funcionado, ¿no? Así es. Entender que hay cosas que solamente a nosotros nos competen, que solamente a nosotros nos corresponde estar enterados. Así es. Sí, y a veces por protección, para no preocupar a nuestras mamás, sobre papás, todo eso, pero también por protección de nosotros, de decir, delimitar nuestro espacio en estos aspectos, en estas situaciones, en estos temas, solamente tú y yo entramos, ¿no? ¿Sí? Están los suegros del tipo dramático e hipersensibles. Híjole, qué dolor de cabeza cuando, sobre todo algunas suegras que tienen esta tendencia a ser melodramáticas, a hacer de cada situación una historia exagerada, se ofenden de todo. Se sienten de todo. Si haces porque haces. Si no les haces porque no les haces. A veces siento que son mamás que sufrieron un abandono, una soledad, desde su niñez, no te creas, así lo veo yo, ¿no? Que quieren llamar la atención de alguna manera, que se inventan enfermedades, que se inventan caídas o situaciones en la casa de accidentes que pudieran pasar sin que vayan a pasar, ¿no? Ya están haciendo un drama de todo eso. Ojo, por llamar la atención de los hijos. No estamos diciendo que cuando los visitamos o les hablamos, si hay una real enfermedad, una real preocupación, sí. Pues es importante que la hagan saber. Así no es. Estamos hablando de situaciones que exageradas. Sí, que a veces dices, sí. Es actuado. Que te acabas de ir y tú la viste bien y apenas vas en el camino y ya te está marcando. Me siento mal, me puse mal, y que tú la viste muy bien. A cierta edad nuestros papás sí ya requieren de mucho cuidado y de estar al pendiente de ellos. Pero también como hijos sabemos cuando las mamás nos quieren manipular y chantajear de alguna manera, ¿no? Entonces, hay sus casos de que sí son así, pero yo siento que la gran mayoría de las mamis cuando se sienten mal lo dicen, y solo cuando ya se sienten muy mal, porque si es algo breve ni te avisan, ¿no? Pero sí, yo sí conozco personas que sí se pasan. Sí, las primas de las suegras de un amigo. Las suegras de un amigo. Sí, obviamente hay como señales que nos van marcando. A ver, curiosamente se enferma cuando vamos a ir de vacaciones. Así es. Curiosamente se enferma cuando vamos a hacer un proyecto tuyo juntos. Curiosamente se enferma cuando nosotros la queremos pasar bien. Ahí es cuando decimos como que no es creíble. Sí, no es creíble. Sí, pero como bien dices, amor, bueno, cuando ya la situación de enfermedad de nuestras mamás por su edad, sí hay que estar muy al pendiente, ¿sí? Sí, reaccionamos a veces en el mismo tono histérico, ¿no?, que estas personas, pues nos ponemos como en el mismo papel como hablando de una telenovela, ¿no? Ajá. Y dices, oye, se está poniendo melodramático el asunto, pues yo también, para no dejarme, pues le entro al mismo tipo, al mismo tono, mejor dicho, ¿no? Entonces no conviene engancharnos en una situación de esa familia, de esta situación, de estas personas,
pero también ser muy, muy conscientes de lo que tenemos como familia. Mira, y lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Cuando la esposa le dice al marido, oye, es que tu mamá ve cómo se pone, no es cierto, estás exagerando. ¿Sí? O sea, como que invalidamos también lo que la esposa nos dice. La esposa dice. Y los hijos se dan perfectamente bien cuenta, pero no sé qué pasa por su cabeza que no quieren aceptar, ¿no? Y es donde vienen los problemas como matrimonio. Porque, oye, lo estás viendo y aún así lo niegas que el papá o la mamá sea de tal o cual manera, ¿no? Suegros manipuladores, casi no hay, ¿verdad? Creo que es el peor tipo de suegros, hablando de suegros tóxicos, ¿no? Suegro o suegra. Cuando digo suegros me refiero a suegro o suegra, porque sí. ¿El suegro o la suegra? La suegra, sí. Y en lugar de apoyar al matrimonio, conspiran y manipulan de tal manera que provocan la separación. A veces, sí, o sea, no, a veces no la separación física de primer momento, pero sí emocional. Sí causan problemas con la intención de dañar una relación. Uh-huh. Y a veces ni siquiera son malos el yerno o la nuera, no. Simplemente que no soportan ver a sus hijos haciendo su propia vida. Exacto. Sí, y a veces lo hacen con todos los hijos. Ahí es cuando más llama la atención unos suegros de esa especie. ¿Quién será más manipulador? ¿El suegro o la suegra? La suegra. Casi siempre, ¿verdad? Casi siempre. También hay suegros. Pero también hay suegros muy manipuladores. Por ejemplo, el suegro que le dice al hijo, te voy a dar para que compres el carro que quieres, pero te quiero aquí 3 días a la semana, ¿no? Manipulan. Y bueno, vamos a continuar el siguiente bloque hablando de los tipos de suegro aquí en su programa Misión y Motivo.